Hola Acuario, muy pero muy buenos días, bienvenido a Lelia Astral, te invito a suscribirte, activar la campanita y ver el video completo para que de esa manera puedas apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Además te cuento que ya tenemos lecturas privadas de pago y es una videollamada conmigo, te invito a agendar tu cita con bastante antelación, ya que realmente tenemos muy poquitos cupos y pues las agendas están llenas. Bueno, quiero contarte que esta lectura es general, Acuario. El día de hoy estamos en un especial llamado ¿Qué quiere decirte esta persona? Listo, recuerda que no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género de identidad a quien vaya dirigido, que si no resuena puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarle pasar. Toma lo bueno, deja pasar el resto. Comenzamos con tu mensaje general de los ángeles, como siempre, luego iremos a la pregunta en cuestión. Y recuerda que si tienes una petición especial de oración, puedes dejarla ya mismo en los comentarios. Te dice obra con humildad. Creo que en los próximos días vas a estar en una posición en la cual tendrás como, no sé, la capacidad de decidir o estarás en la posición de decidir sobre lo que sucede con una relación y el universo el día de hoy te está diciendo obra con muchísima humildad porque a veces somos los que perdonamos y otras veces somos los que pedimos perdón. Entonces, realmente, pues no debemos como desaprovechar las oportunidades de poder tomar como esa humildad a pesar de ser nosotros los afectados, no para regresar con esa persona especial, sino para quizá quitarnos ese peso del rencor de encima. Tu segundo mensaje te dice, mira, te dice tus obras revelarán tus orígenes, es decir, de cómo te comportes en estos días. Siento que una persona va a estar súper analizando cada paso, cada palabra, cada acción que tengas para poder como sacar una conclusión al respecto de qué va a pasar con esa relación contigo. Así que tus guías espirituales te dicen el día de hoy, mucho cuidado con lo que publicas, con lo que dices, con lo que haces. Evita malos entendidos, evita enviar como mensajes dobles que se puedan malinterpretar. Tu tercer consejo te dice estarás a salvo de naufragios. Mira que tus guías te quieren proteger de que fracases en una situación en la cual te van a dar victoria. Y si tú crees que la victoria llega en tu vida, escribe la victoria es mía en los comentarios. Decláralo porque yo siento que te están aconsejando de una manera en que con esta persona especial no naufragues, no pierdas el rumbo, no pierdas el camino. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces qué te dicen a través de el tarot de las hadas y los ángeles, ¿ok? Bueno, te dice el arcángel Metatrón. Mira que este es un arcángel que te manda a que tengas fuerza, grandeza y poder, ¿sí? Mira que te manda a que tengas como mucho autocontrol, autodominio. Siento de verdad que vas a estar en una posición de decidir, en una posición de tomar como tú realmente el rumbo de esta conexión, de este vínculo especial y que pues lo indicado y lo ideal es que no, como que no te compliques, digamos, con orgullos y resentimientos. Tienes el poder. Vamos a ver qué te dicen tus cartas. Quiero que en este momento pienses en esa persona especial. Recuerda que si quieres el especial de amor donde hay solteros o el especial semanal donde hay economía, pues puedes ver nuestras listas de videos anteriores. Ok. Entonces vamos a ver.
Di el nombre completo de esa persona especial en tu mente. Bueno, te invito a suscribirte. Vamos a ver qué tiene que decirte respecto a lo que siente, a lo que piensa y a lo que quiere, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que siente por ti esta persona es muchísima alegría, ¿sí? Cuando piensa en ti, yo siento que es como que sus ojos se le iluminan, ¿sí? Porque tenemos este 8 de copas aquí que nos habla de la felicidad. Pienso que es alguien que tiene muy presente esos encuentros que ha tenido contigo. No solamente encuentros sexuales, sino encuentros de compartir en situaciones incluso con amigos, me dice esta carta. Y es una persona que me dice que le hace definitivamente muchísimo, pero muchísimo daño las discordias contigo. ¿Sí? Es una persona que está midiendo muy bien los pasos y quisiera que tuvieras algo de prudencia al actuar, porque me dice que a veces desconfía de gente que se rodea de ti, ¿sí? Gente que te está rodeando. Me dice que esta persona siente que hay alguien alrededor tuyo que actúa con mucho egoísmo, con mucha envidia, que realmente no es tan buen amigo, tan buena amiga, y que a veces intenta como influenciarte de mala manera. Veo que algunos están saliendo con Aries, con Libras, con Tauros, con Capricornios, con Virgos, y veo que realmente tu persona especial, pues no es por darle como alas a lo que dice Acuario, pero veo que esta persona sí tiene como esa mala, digamos, esta persona de quien tu persona especial desconfía, sí tiene sentimientos como falsos hacia ti. Veo que podría ser una persona hipócrita y veo que en los próximos días tu persona especial al parecer te va a demostrar a través de, no sé si un mensaje o a través de algo, te va a sacar a la luz una verdad acerca de este falso amigo o de esa falsa amiga que se encuentra alrededor tuyo. Te dice las cartas que es probable que termines en peleas o en discordias con esta persona de acá, es decir, con el falso o la falsa de quien tu pareja desconfía, y que deberás tener muchísimo cuidado porque veo que es una persona inestable, veo que es una persona desequilibrada, veo que es una persona a quien le encanta estar como esparciendo cizaña y que lejos tú de generar rencor, lo único que tienes que hacer es tomar distancia y bendecirle mucho. Porque estas personas así son personitas infelices, son personitas o sea, no, es como que les fastidia la felicidad del otro. Luego de que tomes distancia de esta persona que va a quedar en evidencia, ¿sí? Veo que empieza a acelerarse como mucho de manera positiva las cosas con tu persona especial. Veo que la energía de esta persona era como tan densa o es tan densa o tan pesada que era como un freno de mano que estaba reteniendo el progreso con esa gente con quien tú quieres, ¿sí? Entonces, lo que tiene para decirte esta persona especial a ti es que tomes una decisión firme, clara. No es como que te vaya a poner a decir tu amigo yo, pero sí te va a decir, mira lo que está pasando con tu supuesta amiga, tu supuesto amigo. Date cuenta, amiga, date cuenta de que realmente no es alguien honesto y leal hacia ti. Esta persona especial ha percibido que ese falso amigo o esa falsa amiga realmente se ha vuelto una carga para la relación, una persona que pone en jaque, que pone en riesgo, una persona que no actúa bajo los principios y que normalmente es como que le echara leña al fuego o llenara de desesperanza a ti, ¿sí? A ti que te considera como esta reina de
de bastos. Y este basto también me representa la capacidad de tener el control a la autoridad sobre una situación. Así que yo veo que se aproximan unos días de confrontación y que tu persona especial estará como exponiendo a alguien allí con quien no, digamos, como que no le cuadra mucho para la amistad de ustedes. Bueno, quiero preguntar más qué tiene para decirte tu persona especial a día de hoy. Mira que me dice que tu persona especial cree que tú siempre sigues los consejos de ese otro y que eso ha generado mucho distanciamiento entre ustedes, sí, que esa persona realmente en vez de tratar de darte buenos consejos, lo que hace es que genera discordias, genera ruptura, genera división y que a veces no, pues no es lo adecuado para ustedes. La carta de la purificación me dice que vas a tener que tomar una decisión firme y contundente, que tú tienes el poder para poder eliminar todo esto que realmente no está aportando de una manera positiva a tu vínculo o a tu conexión. Me dice que es una persona de verdad que siempre vive haciéndote pensar cosas que no son. Bueno, mil gracias a todos ustedes. Te invito a suscribirte, a activar la campanita, a darle like a este video, a dejarnos un emoji de corazón y así poder participar por tu lectura privada cada semana y estar en nuestros en vivo. Te quiero mucho y síguenos en redes sociales.